Buenas noches, compañeras. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar un tema muy importante y son los factores de riesgo para presentar disfunciones de piso pélvico. Y hoy nos acompañan 4 ponentes que nos estarán compartiendo la experiencia desde su área. Bueno, vamos a desarrollar diferentes preguntas. La primera sería, ¿qué son las disfunciones de piso pélvico? Alba, cuéntanos qué son las disfunciones. Ok, buenas noches. Las disfunciones del piso pélvico son una serie de patologías que se van a presentar en un espacio anatómico que se denomina piso pélvico y en el cual se encuentran alojados órganos como son la vejiga, el útero y el ano. Y allí cualquiera de los tres puede presentar una disfunción, como por ejemplo una incontinencia o una incontinencia a nivel de la vejiga o a nivel del recto, o a nivel del útero se podrían presentar otras disfunciones, como por ejemplo la caída o que descienda uno de estos órganos y que puede generar cualquiera de estas patologías. Encierra en realidad un sinnúmero de enfermedades que pueden llevar que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres y que la fisioterapia tendría una importante función dentro de ellas para su buena solución. Perfecto, muchas gracias. Claudia, cuéntanos tu punto de vista. Buenas noches a todas, chicas, y a los presentes también. Bueno, las disfunciones de piso pélvico son las que tienen que ver con esta cavidad, ¿cierto? Que está recubierta desde la base, viene a tapizar la base de la pelvis, ¿cierto? Y se concentran varias funciones, ¿cierto? A través de la zona vesical, uretrovesical, ¿cierto? La zona de el área ginecológica, ¿cierto? Porque tenemos también ubicada el útero y la vagina, y la zona posterior de la zona rectonal, ¿cierto? Con todas las disfunciones que tienen que ver con el tracto de salida, ¿cierto? Entonces estas disfunciones, desde la fisioterapia especializada en esta área, tenemos bastantes herramientas para poder rehabilitar a los pacientes, ¿cierto? En algunas de estas alteraciones, desde el compartimento anterior, desde el compartimento medio o el compartimento posterior, a través de técnicas, ¿cierto? Eh, de ejercicios, técnicas manuales, algunos agentes físicos, etc. Gracias. María Ángela. ¿Ya me escuchas? Sí, Perfecto. Pues mira, las disfunciones del suelo pélvico es todo aquello que nos va a generar como eh, como dice el término, ¿no? No nos va a permitir la función adecuada en cada una de las estructuras que ya nombraron mis compañeras. Entonces, cuando se trata de todo el aspecto anatómico que involucra lo que es la parte del suelo pélvico, que va incluso desde el ano hacia la sínfisis del pubis, abarca también en conjunto musculatura que tiene que ver con la parte abdominal y la parte lumbar. Cuando una de esas estructuras está pasando por algún tipo de alteración, por algún factor que lo haya generado, hace que no tenga esa congruencia en cuanto a la funcionalidad que tiene, ya sea para una funcionalidad a nivel que tenga que ver urinaria o a nivel sexual o alguna funcionalidad a nivel incluso de estabilidad para la parte de equilibrio. Entonces, todos estos aspectos anatómicos que se alteran hacen que la parte del piso pélvico, que es un conjunto muscular que va a dar soporte, pues no tengan el funcionamiento adecuado y por ende vienen diferentes disfunciones. Eso es, pues para mí desde mi punto de vista, lo que es la parte de disfunción del piso pélvico. perfecto, gracias. Y Olga, Bueno, buenas noches a todas. Yo lo describiría como todas aquellas alteraciones de la dinámica abdominolumbopélvica que finalmente van a llevar a que haya un sobreesfuerzo de esas estructuras del piso pélvico y que va a potencializar o pues va a propiciar que se presenten patologías a nivel urinario o a nivel coloproctológico o a nivel ginecológico
o sexual. Digamos que grosso modo lo describiría de esa manera. ¿Qué es un factor de riesgo y cómo se asocia a las disfunciones de piso pélvico? Pues un factor de riesgo, digamos que la definición sería que es algo que va a aumentar la probabilidad de tener una enfermedad, ¿cierto? Y se asocia claramente al piso pélvico porque todo aquello que influya negativamente en esa dinámica abdominolumbo-perineal, pues va a desencadenar una disfunción de piso pélvico. Claudia. Complementando lo que nos comenta Olga, estos factores de riesgo en el fondo son factores que pueden ser modificables o no modificables de conductas, por ejemplo, que pueden tener las pacientes que van a desencadenar algunas alteraciones en esta cavidad abdominolumbopélvica. Perfecto. ¿Y Mari? Bien, un factor de riesgo es todo aquello que nos puede colocar, digamos, todo lo que va a incluir o influir, mejor dicho, en todo nuestro aspecto de salud y lo que es la parte de las disfunciones de piso pélvico, el hecho de tener algún tipo de riesgo que pueda alterar toda la estructura de piso pélvico va a generar que nosotros tengamos algún riesgo de poder presentar disfunciones como a nivel urinario, disfunciones incluso a nivel anal, disfunciones incluso a nivel sexual. Entonces, todas aquellas acciones que nos genere un riesgo para que se presente la disfunción del suelo pélvico es lo que va a hacer que nosotros no tengamos el funcionamiento adecuado de nuestro organismo. Perfecto. ¿Y Alba? Bueno, un factor de riesgo y cómo se asocia a una disfunción de piso pélvico. Un factor de riesgo es una situación o una condición que lleva a un mal funcionamiento de una estructura. En este caso, pues hablaríamos de los órganos del piso pélvico, que como ya los hemos mencionado, pues tienen que ver con la parte coloproctológica y la parte urinaria y la parte de gestación. Entonces, cualquier factor, cualquier situación que pueda alterar el buen funcionamiento de estos órganos, pues nos lleva a que tengamos un factor de riesgo y que ese factor de riesgo sea la condición que nos promueva un mal funcionamiento de los mismos y lleve a una patología. Perfecto. Mari, desde el punto de vista anatómico, ¿cuáles serían los factores de riesgo asociado? Mira, desde el punto de vista anatómico, lo primero que hay que tener en cuenta es que la parte de la anatomía del suelo pélvico no es solamente como muchos creen que es la estructura solo muscular, ¿no? Sino que también va asociado a un punto articular a nivel coxofemoral, a nivel lumbar. Entonces, todas esas estructuras anatómicas nos van a ayudar también en conjunto con la musculatura a generar un soporte. ¿Qué ocurre cuando hay algún tipo de desgaste a nivel articular, ¿no? Por dar un ejemplo en la coxofemoral. También la musculatura que va asociada a ella, que va unida de suelo pélvico, va a hacer que ellos se debiliten y si no se les hace un trabajo adecuado, entonces puede haber un factor de riesgo en una inestabilidad, eso nos va a llevar a incluso a caídas. Entonces, la parte de suelo pélvico casi siempre la ven asociada desde un punto de vista que es en un posparto o porque es se da más que todo en las mujeres cuando esto es algo que también puede presentarse en un adulto mayor, es algo que también puede presentarse en atletas. Entonces, viendo la parte anatómica, incluso los cambios que se generan a nivel por dar un ejemplo, lumbar, ¿no? Ya sea por incluso un sobrepeso, cuando hay una prominencia a nivel abdominal, cuando hay una hernia incluso umbilical o cuando hay un proceso de embarazo, hay modificaciones fisiológicas en la curvatura lumbar. Pero si nosotros desde ese punto de vista del conocimiento de la anatomía, cómo va asociado realmente, nosotros vemos que hay un riesgo que se puede generar por el simple hecho de los cambios fisiológicos, pero ciertamente no podemos cambiar tampoco las acciones o esos cambios fisiológicos que se dan naturalmente por alguna carga en nuestro cuerpo, pero sí podemos tratar de evitar
por ejemplo, que ese peso durante el embarazo o esa prominencia abdominal, ya sea por una hernia, al nosotros irla tratando, pues ayudamos a evitar riesgo de una presión intraabdominal, que eso puede llevar a un prolapso, eso puede llevar incluso a que un descenso, un prolapso a nivel de la vejiga y que esto genere incontinencias urinarias, por dar un ejemplo. Porque realmente desde el punto de vista anatómico, los factores de riesgo pues realmente están altamente asociados. Ahorita hay como 2 ejemplos, pero cuando nosotros conocemos toda la estructura anatómica nos podemos dar cuenta que hay puntos que pueden generar un riesgo en nosotros, pero que si nosotros los trabajamos o lo sabemos cómo modificar posturalmente o cómo podemos abordar la musculatura, pues evitamos esos riesgos que se puedan llegar a presentar. Perfecto. Y Alba, desde el punto de vista biomecánico, ¿cuáles serían estos factores de riesgo? Es que hablar de biomecánica es tan amplio en realidad y siempre le he dicho a mis estudiantes que un buen fisioterapeuta, si no sabe biomecánica, no puede ser un buen fisioterapeuta. Entonces, todo lo que tenga que ver con las fuerzas, con el desplazamiento del centro de gravedad, del centro de masa, tiene y está relacionado con el piso pélvico. Entonces, desde el punto de vista biomecánico, los factores que pueden asociarse a las disfunciones del piso pélvico están solamente el hecho de que tú tengas una mala postura o como lo mencionaba Mari anteriormente, una prominencia abdominal con un aumento de la curvatura lumbar hace que cambien la posición de los órganos del piso pélvico y eso se convierte en un factor de riesgo para presentar cualquiera de las disfunciones. Ahora, eso solamente si lo vemos desde el tren superior. También lo podemos ver desde el tren inferior con un acortamiento de isquiotibiales, con un flexión de rodilla, con un acortamiento del psoas. Cualquiera de estas alteraciones o disfunciones posturales nos pueden llevar fácilmente a que nosotros tengamos una disfunción de piso pélvico. De hecho, una de las primeras cosas que nosotros debemos manejar y que debemos evaluar en una paciente o en un paciente que tenga cualquiera de las disfunciones de piso pélvico es la postura y asociarlo a las cadenas musculares. Cuando nosotros evaluamos muy bien la postura y tenemos un análisis y un juicio crítico frente a ello, podemos determinar dónde está el problema y podemos darle una solución. Si lo manejamos desde las cadenas musculares, desde CABA, desde una globalidad y no desde una particularidad. Muchos de los pacientes que llegan a consulta con uno no van a consulta de piso pélvico porque, pues como es la parte íntima, a ellos les molesta ir a un sitio donde van a hacer ejercicios a nivel vaginal. Pero es que el piso pélvico no es hacer ejercicios vaginales, no se debe centrar solamente en eso. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros debemos evaluar, debemos mirar, debemos analizar para determinar dónde puede estar la disfunción y así poderla manejar. Así nosotros tendríamos una visión muy general de lo que es la biomecánica frente a las disfunciones del piso pélvico. Perfecto. Claudia, ¿cuáles son las etapas del ciclo vital? Principalmente se refiere a las fases del desarrollo humano, ¿cierto? A diferentes clasificaciones. Las más clásicas tienen que ver con la etapa de la infancia, de la adolescencia, de la adultez, de la vejez, y llevándolo al tema que nos convoca, se relaciona bastante con que es importante aclararle a la población, ¿cierto? O educar a los otros profesionales de salud que las disfunciones del piso pélvico y los factores de riesgo pueden estar a lo largo de todo este ciclo vital. Y lo que más conoce la población en general es que estas disfunciones se generan en el embarazo, ¿cierto? Derivado del embarazo y del parto. Pero la verdad es que es mucho más amplio, ¿ya? En la infancia pueden haber disfunciones del piso pélvico, en la adultez, ¿cierto? En la adolescencia y más aún en la vejez. Y teniendo en cuenta dichas etapas, ¿qué factores de riesgo se asocian a cada una de ellas y por qué? Lo que más reporta la literatura en general tiene que ver con estos factores de riesgo del embarazo, ¿cierto? Que tienen que ver con todo el aspecto hormonal que impacta en el metabolismo del colágeno, con eso, ¿cierto? El sostén y una habilidad asociada.
y también la carga mecánica, ¿cierto? Por la cantidad de semanas que el útero grávido va progresivamente aumentando de tamaño. Ya, eso es lo que sabemos del embarazo, ¿cierto? Y del parto, los factores principales de riesgo tienen que ver con un expulsivo prolongado, algunas maniobras como la de Kistelen, que la madre tenga una edad avanzada o que tenga también algunos grados de obesidad, entre otros. Eso es lo que más está reportado y lo que más conocemos. Pero hay otras poblaciones que no tienen que ver con antecedentes, ¿cierto?, de parto, que también usan, ¿cierto?, disfunciones de piso pélvico, y hay dos estudios que a mí me gustan mucho, que la verdad es que me sé incluso las citas porque son bien insignes en relación a cómo demostrar la prevalencia de estas disfunciones de piso pélvico. Hay un estudio que habla de niñas trampolinistas, que son un grupo que sacaron de una muestra de atletas de elite en Suecia, y tomaron a 35 niñas de edades entre 12 a 22 años, una media de 15 años, y encontraron que el 80% de estas niñas tenía escapes de orina. Entonces, la verdad es que es un estudio del año 2002, es bastante antiguo, pero se fueron replicando otros estudios con el paso del tiempo, porque la verdad es que se vieron que muestras más grandes y también de trampolinistas de elite se veían los mismos efectos, o sea, los mismos factores de riesgo y disfunción. Entonces, esa fue una parte de mujeres jóvenes. Pero también hay otro estudio que también igual es más reciente, del 2021, que habla sobre un estudio en conventos en el Reino Unido. Se reclutaron religiosas de algunos conventos. Estas religiosas tuvieron que sacar obviamente a las mujeres que habían pasado por antecedentes de parto, ¿cierto? Y solamente dejaron una muestra de mujeres nulíparas, ¿cierto?, de más de 40 años. En esta muestra, ¿cierto?, de 145 aproximadamente religiosas, encontraron que más de la mitad tenían disfunciones de incontinencia urinaria y de incontinencia anal, sin haber pasado por etapas o antecedentes de parto. Entonces, hay varios estudios que nos muestran que no solamente estos factores de riesgo, ¿cierto?, tienen que ver con el embarazo, ¿cierto?, y algún tipo de parto, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo conozcan las pacientes, lo conozcan la población y los demás integrantes del equipo multidisciplinar. Olga, es de notar que las disfunciones de piso pélvico siguen siendo un tabú en algunos sectores del mundo. ¿Cómo esto puede convertirse en un factor de riesgo? Bueno, pues claramente el hecho de que sea un tema que es tabú es algo que finalmente no se trata, es algo que se desconoce, es algo que la gente finalmente no habla. Entonces, no solamente el hecho de que la disfunción o que la gente no quiera decir que se está haciendo pipí o que se le están saliendo los gases o que está haciendo popó, sino también el hecho de que el reconocimiento del área de la fisioterapia pélvica termina siendo un tabú porque ni siquiera nadie lo quiere abordar, ni saben que se aborda. De hecho, los mismos profesionales de la salud, los médicos y muchos otros, desconocen que existimos los rehabilitadores o los reeducadores pelviperineales. Entonces, claramente, al desconocer este tema, al desconocer esta profesión y al desconocer el piso pélvico como piso pélvico, pues claramente eso se convierte automáticamente en factor de riesgo porque ni siquiera se va a tratar. Entonces, partiendo de ahí, pues claramente ya después, si las personas ni siquiera reconocen su piso pélvico como una parte de su cuerpo, pues finalmente pues no van a poder funcionar como debe ser porque no lo saben activar o no lo saben trabajar, ¿cierto? Perfecto, entonces ¿consideras que la ausencia de conciencia corporal puede ser un factor de riesgo? Totalmente, totalmente, porque si desconocen su suelo pélvico y el funcionamiento, pues cómo lo van a poder activar o cómo van a poder prevenir que aparezca una disfunción si ni siquiera saben que allá abajo más o menos hay músculo y que lo deben activar como el resto de músculos de su cuerpo, o que lo deben tener en buenas condiciones como se mantienen el resto de músculos, ¿cierto? Entonces, claramente el desconocimiento de uno mismo, pues puede propiciar que haya una disfunción. Perfecto. ¿Cómo la fisioterapia puede contribuir a mitigar la presencia de disfunciones pelviperineales en la población? Alba, ¿nos puedes contar, por favor? Mira, desde mi punto de vista, fisioterapia
actúa directamente sobre las disfunciones de piso pélvico porque es que nosotras sabemos, o nosotros los rehabilitadores de piso pélvico sabemos hacia dónde debemos llevar el ejercicio para que éste tenga una respuesta positiva. Y sabemos qué es lo que no debemos hacer, o sea, qué es lo que no debe hacer, que no deben hacer las personas que tengan alguna disfunción. De hecho, se les prohíbe a muchos o se les contraindica, por no decirlo de una manera tan fuerte, pero sí se les contraindica que hacer ejercicios abdominales netos es una mala práctica para las disfunciones de piso pélvico porque va a aumentar la presión abdominal. Entonces, si nosotros lo tomamos desde el punto de vista de la biomecánica y sabemos cómo podemos manejar las presiones y las fuerzas, entonces vamos a poder prescribir una actividad de forma global y que nos ayude a mitigar todos los problemas que van a presentarse en las disfunciones de piso pélvico, sin ser obviamente la panacea, pero sí tenemos una muy buena respuesta frente a la actividad física bien dirigida hacia las disfunciones. Perfecto. Y Mari. Sí, un poco de lo que comentaba Alba, que nosotros desde la fisioterapia, teniendo primero ese conocimiento base, desde todo lo que es la parte anatómica, desde toda la parte de la biomecánica, que es muy importante, sobre todo al momento de dosificar un ejercicio, pues nos va a ayudar a que se puedan mitigar, ¿no? Esa presencia de las disfunciones pelviperineales. Ciertamente cada persona es diferente, incluso desde tratarlo para que se rompa un poquito esa parte del tabú, ¿no? Cuando se tiene que abordar directamente la parte un poquito más de la zona íntima, pero ciertamente lo que comentaba mi compañera, no todo es tratar la zona íntima, o sea, también la parte de pelviperineal es un conjunto un poco más amplio, más allá de esa zona, ¿no? De hablar de la vagina o de hablar directamente del pene. Entonces, nosotros teniendo en cuenta la gama de ejercicios con una buena dosificación, conociendo la anatomía, conociendo la biomecánica, y no solamente eso, sino también la biomecánica de mi paciente o de mi persona, porque puede que alguien tenga muy buen funcionamiento biomecánico, pero me llega un paciente que de pronto tiene por allí alguna otra alteración que hace que el ejercicio de suelo pélvico que le coloque o que involucre al suelo pélvico no sea igual que para la otra, ¿no? Entonces, también hay que conocer un poquito desde la historia clínica nuestros pacientes, conocer también teniendo unas buenas bases, y eso va a hacer que en términos general el fisioterapeuta que se dedique a estas áreas o que logre atender estas zonas, mejor dicho, porque puede que sea otra área, pero que atienda estas zonas, va a ayudar a que se mitiguen esas presencias de disfunciones, ¿no? Hay disfunciones que ya, digamos, están establecidas, que tienen que tener una intervención médica directa, una intervención quirúrgica, pero nosotros desde un punto de vista de la fisioterapia, pues podemos abordar desde un preoperatorio incluso y también tratar el postoperatorio. Entonces, la fisioterapia, pues la verdad contribuye muchísimo a todos estos tipos de disfunciones. Perfecto. Y Claudia. Bueno, desde la fisioterapia tenemos un montón de herramientas para poder intervenir, ¿cierto?, en las pacientes que tienen, en las y los pacientes que tienen estas disfunciones, desde la educación, desde la prescripción adecuada de ejercicio, y también desde el acompañamiento para muchas que conocer su anatomía pélvica, las funciones de esta zona, también es un viaje de autoconocimiento muy relevante que marca un antes y un después. Entonces, la forma en que la fisioterapia, ¿cierto?, pelviperineal viene a entregar este tipo de rehabilitación es bastante cercana, es bastante especial. Entonces es bueno tener todas las herramientas, ¿cierto?, para poder hacer este acompañamiento con nuestros pacientes. Perfecto. ¿Y Olga? Pues ya lo han dicho mis compañeras, yo creo que uno de los pilares de la fisioterapia es la educación, ¿no? Entonces nosotros como profesionales de la salud y como fisioterapeutas vamos a contribuir muchísimo a esto, a poder modificar esos estilos de vida que han llevado a que se presenten quizá esas disfunciones a nivel perineal, y al cambiar esos hábitos y al brindar herramientas, estrategias,
al prescribir ejercicio, pues vamos finalmente a brindar calidad de vida a nuestros pacientes. Y si dentro de todas estas herramientas, digámoslo así, y si el tratamiento va dirigido al músculo, y si estamos hablando de calidad de vida, y si estamos hablando de educación, y si estamos hablando de movimiento corporal humano, pues finalmente estamos hablando de fisioterapia. Entonces creo que es algo como inversamente proporcional. Gracias. ¿Por qué es importante certificarse en rehabilitación del piso pélvico, Alba? Es importante que los fisioterapeutas se certifiquen en rehabilitación del piso pélvico, primero porque es un área nueva, porque es un área desconocida, pero que si nosotros como oficios nos podemos apoyar y enseñar desde la base del conocimiento nuestro hacia las personas que no lo tienen, entraríamos a tener un área más amplia de trabajo. Eh, no es desconocido para todos que pues muy a pesar de que la situación es complicada y es difícil, el área de piso pélvico nos ayudaría mucho, no solamente a nosotros como fisioterapeutas desde el punto de vista profesional, sino también a los pacientes. Entonces es importante que nos certifiquemos porque debemos conocer del piso pélvico para nosotros mismos, como nosotras, como mujeres, o si es un fisio hombre como hombre, porque también lo podemos aplicar en nosotros, y porque las personas están llegando a la consulta y los fisioterapeutas no saben qué deben hacer. Entonces, qué bueno poder darle al paciente una buena herramienta, un buen trabajo con conciencia, bien hecho y que sea fructífero para él. Gracias, Mari. Yo creo que una de las importancias, aparte de lo que ya mencionó Alba, es el hecho de tener como ese conocimiento para poder saber cómo voy a identificar cuando mi paciente tiene alguna disfunción de suelo pélvico. Porque doy un ejemplo, a mí me han llegado pacientes con hernias lumbares, pero resulta que se le trata la hernia, realmente cesa el dolor, pero sigue manifestando como dolores asociados, ¿no? Que sí siempre se cree que es por el nervio ciático. Cuando vas a una evaluación un poco más directa que tiene que ver con la parte del suelo pélvico, te das cuenta de que ese paciente resulta que tiene una hernia inguinal o lo que está presentando es otro tipo de alteración a nivel muscular de la zona que se puede llegar a confundir un poco con las de los, como por ejemplo la del nervio ciático. Entonces, el hecho de tener una herramienta que permita darnos esa posibilidad de identificar realmente cuando nos llega un paciente, indiferentemente del área que sea, pero nos permite ampliarnos en cuanto a la evaluación global, pues ya podremos saber qué hacer, cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a atender, incluso a dónde lo podemos referir médicamente, porque muchos de estos pacientes no te van, si son mujeres, pocas te conocen ir con respecto a un ginecólogo. Por ejemplo, en México es muy difícil conseguir que una mujer por sus propios medios diga voy a una consulta ginecológica, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos evaluar, abordar, cómo distinguir, podemos orientarlos con qué tipo de médico canalizarlos tiene que ir. Y ahí también entra el trabajo multidisciplinario. Entonces, para mí creo que es importante ese aspecto que nos ayuda a tener esas herramientas, igualmente cómo abordar también en cuanto al hombre, cómo dirigirlo con un urólogo, porque muchos de los hombres creen que el hecho de ir a un urólogo es solamente el examen prostático que hacían hace años, cuando ya hoy en día hacen otros tipos de estudios. Entonces, teniendo estos conocimientos, estas herramientas, va a permitir a todo el que se esté formando a saber identificar, poder canalizar y que podamos dar lo mejor a nuestros pacientes o a la población que nosotros abordemos que lo esté necesitando, y para eso estamos también en la rehabilitación, ¿no? Aparte de tratar, también promover este aspecto de la salud. Gracias, Claudia. Extremadamente relevante certificarnos en esta área. Las diferentes comunidades, localidades necesitan este tipo de servicios. Sabemos que la prolongación de la expectativa de vida ha ido en aumento y sabemos también que la prevalencia de estas disfunciones es muy, muy grande en las pacientes, ¿cierto?, en la etapa de adultez y de vejez. Entonces, por lo mismo, es bueno intervenir en estas pacientes porque vamos a estar generando un impacto en la calidad de vida a todo nivel.
físico, social, laboral, sexual y emocional. Así que es extremadamente recomendable. Gracias. ¿Y Olga? Bueno, yo creo que hay múltiples aspectos por los que de las profesionales de fisioterapia deberíamos certificarnos en esta área, principalmente para poder brindar calidad de vida a nuestros pacientes y que tengan un abordaje realmente integral y holístico, digámoslo así, que no solamente nos quedemos en el brazo, la columna, la pierna, sino que lo abordemos como un todo. Segundo, creo que porque también como hay tanto desconocimiento de este tipo de reeducación y de rehabilitación, el hecho de que seamos cada vez más terapeutas en esta área va a brindar la posibilidad de atender a toda la cantidad de pacientes y de personas que presentan este tipo de disfunción. Creo que es fundamental. Entonces, creería yo que eso principalmente. Bueno, colegas, muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros este espacio de aprendizaje y compartirnos su conocimiento, que es lo más valioso. No, a ustedes por la invitación, a ustedes por las formaciones, muchísimas gracias igual por tenernos en cuenta. Muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido fructífero para todos. De seguro que sí. Gracias por la invitación y bueno, con este excelente panel, pues seguimos formando a chicos que se interesen más en esta área. Un gusto Así- participar. Muchas gracias a todos también. Un gusto ser parte también de este panel y de estas formaciones que tienen tanto impacto en la comunidad también a través de los fisioterapeutas. Bueno, chicas, muchas gracias y espero que nos encontremos en un nuevo espacio. Gracias, Chao. Felipe. Chao. Gracias.